Gloria al Señor. Buenas noches. Póngase de pie, abra ahí su Biblia en Lucas. Para leer este pasaje son 10 versículos. Don Mauricio, buenas. Un saludo también a la familia de don Eduardo, de Cari. Que Dios me los bendiga. No sé si el pastor saludó a las visitas. Si hay alguna visita, yo creo que todos los demás somos ya de acá, ¿verdad? Lucas 7:1. El tema de hoy es una fe extraordinaria. Y dice así la palabra del Señor, del 1 al 10. El título es Jesús sana el siervo de un centurión romano. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar el centurión a su casa, y al regresar los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Les decía que el tema de hoy es una fe extraordinaria, pero más que nosotros enfocarnos en que wow, tuvo una fe extraordinaria y hubo una sanidad, hermanos, en la palabra del Señor nosotros tenemos que entender cuál es el tema principal de cada párrafo. El centro de la historia en la palabra del Señor es Jesucristo. Y el centro en este párrafo nos habla de una fe extraordinaria. Más que si hubo sanidad o no, hoy vamos a hablar de esta fe extraordinaria. ¿Cuáles fueron las calificaciones o qué fueron los distintivos de esta fe que hizo que Jesús se asombrara? Ustedes se imaginan, hermanos, el Dios que creó el universo, porque estamos hablando que Jesús es Dios, que creó todas las cosas, porque ahora Milena decía que hoy le echamos la culpa a Dios de todo lo que nosotros hemos hecho mal. Y hoy dice la palabra del Señor en el Génesis que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Por qué pasan hoy estos desastres que decimos que son naturales? Hermanos, porque le metimos la mano en la naturaleza que le pertenece a Dios. Y nosotros hemos administrado mal lo que Dios una vez le dio a Adán que lo administrara. Pero ¿se imaginan ustedes a Jesús maravillado por algo? Asombrado por algo. ¿Quién puede asombrar a Dios? Hoy nosotros hacemos algo bueno. Señor, hoy me porté bien, hoy no pegué ninguna mentira. Y Dios, wow, maravillado está Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que asombran a Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios esté maravillado? Porque en otro pasaje, si usted busca otro pasaje de la Biblia donde Jesús se maravilló, y es cuando dice que se maravilló de la incredulidad de otras personas. Pero en este relato Jesús estuvo maravillado y se maravilló de la fe de una persona. Y no solamente era una persona común y corriente, hermanos. Esta persona era un gentil, no era del pueblo de Israel. Estamos leyendo este pasaje en Lucas, hermanos. Lucas era gentil,
era el médico amado que Pablo ahí en Colosenses 4:14 nos habla de que el escritor del Evangelio de Lucas era un gentil y era de profesión médico. Y vemos que Lucas relata la historia de Jesús, es el que más pinceladas nos da de cómo Jesús crecía y se desarrollaba, cómo Jesús estuvo en el templo y el nacimiento de Jesús. Cuando usted quiere ver un relato de Navidad o en las iglesias hacen obras de teatro sobre la Navidad, se basan en el Evangelio de Lucas, porque Lucas nos habla de ese niño maravilloso, ese Dios que un día se hizo carne y que vino a hacer su morada en nosotros. Y en este párrafo, Lucas quiere que nosotros pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo no quiero que usted salga de acá diciendo, wow, tengo una fe y voy a ir a levantar un enfermo. Claro, Dios puede resucitar muertos, sanar enfermos, pero lo más grandioso que el Señor resucite a un muerto es que una persona crea en Él. El milagro de nacer de nuevo, el milagro de creer en Dios. Hermanos, eso es un milagro. Las sanidades, hermanos, el pueblo de Dios las ha visto a montones y sin embargo muchas veces hay dureza en el corazón de la gente. Pero aquí lo extraordinario, más que el centurión romano, más que ese siervo que fue sanado, es el Dios que dice la palabra de Dios en Hebreos, que es el autor de nuestra fe. Y Lucas nos da un relato hermoso acá. Pablo también dice en Filipenses 2:7 que ese Dios se despojó y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, en este relato, ese Jesús del cual oyó ese centurión romano era un hombre semejante a los hombres. Era un hombre que usted lo veía por fuera y Jesús era como todo ser humano. Jesús no tenía 6 dedos en la mano, no medía 2 metros y resto. Jesús tenía todas las facciones, la estatura, el color de piel, como un judío de aquella época. Usted llegaba a algún lugar y si no conocía quién era Jesús, posiblemente lo podía confundir, porque hoy en los cuadernos de colorear de los niños vemos a Jesús de blanco con celeste y vemos así una aureola en la cabeza. No, hermanos, Jesús, dice la palabra, que vino a la tierra, se despojó en la gloria, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué fue lo que hizo que ese centurión romano viera algo más en Jesús? Hermanos, eso se llama la fe que la deposita Dios en nosotros. Y aquí en este pasaje hermoso, dice la palabra del Señor que después que hubo terminado todas estas palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Jesús acaba de terminar acá el Sermón del Monte. El Sermón del Monte donde nos habla la palabra del Señor, que tenemos que tener amor por los enemigos y un montón de indicaciones para la vida. Pero el Sermón del Monte termina cuando Jesús, antes de irse acá a sanar a este enfermo, Jesús terminó con el Sermón del Monte y nos dejó en su palabra diciendo que el que oye las palabras de Él y las guarda, edifica su casa sobre la roca. Y cuando terminó estas palabras se fue a Capernaum. Pero dice el versículo 2 ahí en Lucas 7 que el siervo de un centurión romano a quien quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Y el versículo 3 dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de Israel rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vemos acá que algo iba a pasar. Jesús, movido por el Espíritu Santo, porque Jesús cuando vino a la tierra, dice Lucas 4, que movido por el Espíritu Santo fue al desierto, que movido por el Espíritu Santo fue al Jordán, y Jesús pasaba horas orando. Y ahora nosotros, hermanos, nosotros que nos cuesta más, tenemos también que tomar el ejemplo de Jesús y orar. Y Jesús acá dice la palabra del Señor que llegó a Capernaum y que el centurión romano oyó
hablar de Jesús. Por eso es importante, hermanos, que prediquemos el evangelio. Nosotros a veces vemos la gente tan hundida en su pecado y decimos, no hombres, no hay manera, no tiene perdón de Dios. Y nosotros no sabemos la obra maravillosa que Dios puede hacer en cada ser humano. Por eso tenemos que predicarle a todos. Decía un pastor que hay que predicarle a todos como si todos fueran a ser salvos, porque nosotros no sabemos quiénes van a atender el llamado y a quiénes el Espíritu Santo va a convencer de pecado. Este centurión romano oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros nos devolvemos a esta época, ¿quién era un centurión romano? Hermanos, era un general, un capitán del ejército que tenía más de 100 personas bajo su rango. El centurión romano tenía la autoridad de Roma y su Dios era el César. Él respondía al César y la nación de Israel estaba bajo el imperio romano. Así que podemos decir que sobre los judíos estaba el imperio romano gobernando. Así que este centurión romano no era cualquier persona. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es importante ver lo que Dios hizo en este hombre. Primero que nada, los centuriones tenían alrededor de 100 soldados bajo su mando. Era el equivalente a un coronel en nuestros días. Era una persona firme en la acción, era un hombre de confianza, dispuesto a defender su posición y a morir en ese puesto. Pero muchos de ellos eran despiadados y crueles. Lo que decía el centurión romano se tenía que hacer. Lo vemos en la cruz, hermanos, como aquellos soldados romanos bajo un centurión castigaron a Jesús de una manera brutal. Pero este centurión romano, hermanos, la Biblia nos enseña otra cosa. Dice que tenía un siervo al cual amaba y ese siervo estaba a punto de morir. Y uno dice, sí, eran amigos y un amigo está enfermo y se va a morir, pues a uno le causa compasión. Pero no, ¿saben qué eran los siervos en aquel momento? Los esclavos eran herramientas. Los esclavos no se les tomaba en cuenta como personas. Y si una herramienta de esas no funcionaba, simplemente la desechaban. En este caso, el centurión romano, si tenía un siervo que se estaba muriendo, otro hubiese dicho, la desecho y pongo uno nuevo 0 kilómetros, porque esta herramienta no me está funcionando. Un centurión romano podía matar a un soldado, a uno de sus criados, a uno de sus siervos, y nadie le podía cuentas, porque como no era un hombre, era una herramienta. En eso estaba la esclavitud en aquellos tiempos. Pero vemos aquí que este centurión romano no era como los demás. Este hombre tenía amor por su prójimo y no era un judío. Este hombre tenía un amor por su prójimo porque Dios algo estaba trabajando en él. Y él sí tenía compasión por sus siervos, los trataba como personas. Dice la palabra de Dios que a ese siervo lo quería mucho y ese siervo estaba a punto de morir. Pero dice acá la palabra del Señor en el versículo 3 que cuando él oyó hablar de Jesús, vean lo que hizo este hombre. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole a Jesús que viniese a sanar a su siervo. Y el versículo 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, y esta palabra es importante que la subraye. Vea lo que le dijeron a Jesús esos judíos que había mandado el centurión. Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Es necesario, Jesús, que esto que está pidiendo el centurión romano, vea, se le está muriendo un siervo, él nos mandó con un recado, tienes que hacerlo, Jesús, porque él ama a los judíos y nos construyó una sinagoga. Y usted me dirá, bueno, yo no veo nada raro que el centurión mande unos mensajeros. Es que el centurión romano no se sentía digno de estar al lado de Jesús. Y aquí cuando estos judíos vinieron donde Jesús, ellos vinieron con las intenciones equivocadas, porque ellos le estaban diciendo a Jesús, tienes que sanarlo, porque Él ha hecho buenas obras. Tienes que sanarlo, porque Él nos ama. Tienes que sanarlo porque nos construyó una sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se leía la ley, donde se leía la palabra del Señor, donde los hombres eran instruidos en la palabra del Señor.
Y dice otra traducción que el centurión romano de su bolsillo les construyó a los judíos una sinagoga. Vemos acá el problema en el que se podía meter un centurión romano, porque el centurión romano tenía una sola religión y era el César. Ellos adoraban al César, ese era su Dios. Por eso Pablo, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque el que confesaba que Jesucristo era el Señor, estaba diciendo que el César no era el Señor. Y estas personas pagaban con su vida. Es que nosotros a veces lo tomamos a la ligera, pero este centurión romano se estaba involucrando con la gente equivocada. Se estaba involucrando con los judíos que eran enemigos del imperio romano. Y aquí la palabra del Señor dice que los judíos, estos hombres a los que el centurión romano mandó diciendo, Señor, dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno. ¿Por qué este hombre es digno de que Jesús le haga esta sanidad a su siervo? Por las obras. Aquí estamos cometiendo un error. Le estamos diciendo, Señor, tienes que hacer esto porque este hombre ha hecho buenas obras. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Pero dice la palabra que Jesús atendió al llamado de estos hombres. ¿Qué impulsó a Jesús ir donde el centurión romano, a la casa de este hombre y sanar un siervo que para muchos no valía nada, un siervo? Era más fácil reemplazarlo por otro. Bueno, Jesús sabía qué era lo que iba a hacer y Jesús conocía el corazón de ese centurión romano porque Jesús es Dios. Y dice en el versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión romano volvió a mandar un grupo de amigos hacia donde Jesús, evitando que Jesús llegara a su casa. Y uno dice, qué hombre más orgulloso. Usted podría decir, es que ese centurión romano que era, que no quería que Jesús le ensuciara la alfombra. ¿Por qué ese hombre estaba evitando que Jesús llegara a su casa? Y estos hombres le llegaron a Jesús con el recado y le dijeron de parte del centurión. Y esta palabra me llama la atención. Acá en el versículo 6, el centurión romano le dijo, Señor. No pase por alto esta palabra. El centurión romano, que tenía a cargo muchas personas, que el imperio aprobaba lo que él hacía, se humilló delante de Jesús, que para los demás era un hombre común y corriente, y le dijo, Señor. Le estaba diciendo, tú eres mi autoridad sobre el imperio de Roma, tú eres mi Señor, eres mi amo y yo soy tu esclavo. Eso era lo que significaba cuando alguien le decía a Jesucristo, Señor. No te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Podemos ver acá algo grandioso. Podemos ver acá todo lo que este hombre nos está enseñando a nosotros. Este hombre puso en vergüenza a los judíos y lo traemos a nuestros tiempos. Recuerden que aquí estos siervos fueron a traer a Jesús y le dijeron, este hombre merece que le hagas esto porque él nos construyó una sinagoga y ama a los judíos. Pero esa era la percepción de aquellos ancianos que no sabían que Jesús era Dios porque no lo aceptaron como Dios. Veían más autoridad sobre el imperio romano que sobre Jesús mismo. Sin embargo, el centurión romano le dijo, Señor, no te molestes en venir, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Los ancianos decían, Él es digno, pero el centurión romano dijo, delante de ti yo no soy digno, yo no lo merezco. Hoy la sociedad está con esta frase y dice, te lo mereces, mereces un mejor esposo, mereces ser feliz, mereces una buena posición. Y con los muertos decimos, este se ganó el cielo, era una buena persona. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Igual que el centurión romano, no merecemos nada. Nosotros no lo merecemos. En Marcos 10:17, lo pueden buscar en sus casas, la historia de aquel hombre rico que se acercó a Jesús y le dijo, se postró y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque hoy nosotros creemos que la vida eterna se merece o por mérito de nosotros la podemos alcanzar, por nuestras obras la podemos alcanzar. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
como si fueran acciones, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, no es por nada que nosotros hayamos hecho. Otro relato ahí mismo, unas páginas después, en Lucas 18, ustedes se acuerdan de ese pasaje donde Jesús da una parábola del fariseo y el publicano, y dice la palabra de Dios que a los que confiaban en sí mismo les enseñó una parábola. A los que tenían la confianza de que se iban a ganar el favor de Dios por ser buena gente, el Señor les hizo una parábola. Y en Lucas 18 les da la parábola del fariseo y el publicano, y dice que el fariseo que confiaba en sí mismo, que creía que por las cosas que estaba haciendo y que por las cosas que había dejado de hacer, se había ganado el favor de Dios. Y como recordatorio hizo una oración para recordarle a Dios de que él merecía la salvación por las cosas que estaba haciendo. Lucas 18:11 dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, doy gracias porque no soy como los hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como ese publicano. Te doy gracias porque yo no soy como ellos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Le dijo: Dios, si se te olvidó, vea todo lo que yo no hago y vea las cosas buenas que yo hago. Te doy gracias. Pero dice la palabra de Dios que ese hombre estaba orando consigo mismo, y esa oración no fue escuchada y salió de ese templo como había entrado. Porque a veces creemos que nos merecemos el favor de Dios por las cosas que hacemos. Gracias a Dios por la oración, que nos acercamos al Señor a través de la oración. Gracias al Señor por el ayuno que estamos ahorita, porque tenemos que orar para que el Señor obre el milagro de la salvación en las personas que se van a ir a evangelizar. Pero no merecemos el cielo por esas cosas, hermanos. El ladrón en la cruz que se salvó nos demostró a nosotros que la salvación no es por obras, que la salvación no es por obras. Dicen los ancianos: Él se merece que lo sane. Y Pablo nos recuerda en 1 Timoteo 1:15. Pablo dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Cristo vino al mundo a salvar. Esto es una palabra donde usted tiene que depositar toda su confianza. Somos pecadores y Él vino a salvarnos y a rescatarnos, hermanos. No fue iniciativa de nosotros la salvación, fue el plan del Señor para nuestras vidas. Ahora yo le pedí al grupo que cantara esa canción: Yo quiero menguar para que crezcas tú. Porque otro ejemplo que la palabra de Dios nos llama de lo que es humillarse delante del Señor, porque Pedro dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y un ejemplo preciosísimo es Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre y vestía piel de camello. Él no vestía ropa de lujo, no vestía ropa de lino, él no quería sobresalir. Y sin embargo, ¿saben qué dijo Jesús de él? Porque a veces a nosotros nos preocupa lo que piensa la gente de nosotros. A veces queremos dar una buena apariencia en la iglesia o en las redes sociales para que la gente tenga un buen concepto y nos alabe por las cosas que somos o que hacemos. Pero en aquel momento no habían redes, pero Dios lo dejó por escrito. Y Juan el Bautista, en Juan 3:30, Juan el Bautista, cuando le llegaron a decir: uy, Juan el que murió decapitado, ¿verdad? El primo de Jesús. Le dijeron: Juan, uy, Jesús está llevando todos los discípulos tuyos y los está bautizando, te estás quedando sin gente. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. ¿Y qué dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 3:30? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario más de Él y menos de mí. Él es el que se tiene que llevar la gloria. Yo simplemente soy el amigo del esposo. Para eso es que yo vine, para que Él sea exaltado, para que la gente lo conozca. Juan decía: no, yo todavía soy muy grande, yo necesito cada vez ser más pequeñito. Y lo vemos con el centurión romano. Él era la autoridad en aquel momento y él podía estar por encima de los ancianos, por encima de aquel hombre nazareno que predicaba el evangelio, que se decía llamar hijo de Dios. Sin embargo, el centurión romano
supo que sobre la autoridad de todo imperio estaba Jesucristo y él se puso debajo de Jesucristo. Eso fue lo que maravilló a Jesús. Y de Juan el Bautista, hermanos, dice Lucas 1:26, Jesús no fue nadie más. Jesús mismo habló de Juan el Bautista de esta manera. Dijo, él es más que un profeta, él es mi mensajero. Y entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, es importante el concepto que Dios tenga de nosotros. Número uno, no les mencioné el tema, pero número uno, hay muchas necesidades que nos hacen ir a buscar a Jesús. Hay necesidades que nos llevan a buscarlo. Ese centurión romano, a los ojos del imperio, no tenía por qué molestarse, preocupado por un siervo que estaba enfermo. Nosotros sabemos todo el cuidado que necesita una persona que está en cama, hermanos, un cuidado a tiempo completo. ¿Qué necesidad había para el centurión romano? Simplemente él podía decir, me mandan a otro y desecho a este. No, este hombre, Dios estaba obrando el amor en esta persona. Él tenía compasión por sus siervos, no los veía como objetos, hermanos. Porque hoy lastimosamente los seres humanos ven a otros simplemente como objetos, lo vemos como un número para alcanzar mis metas. Veo a esta mujer simplemente para que sea mi trofeo y saco las fotos con esta persona para que vean que qué linda mujer tengo, que qué hombre más guapo tengo. Pero hermanos, este centurión romano vio a este ser humano como una persona digna de ser amada y sin tener nada a cambio. Porque ¿qué iba a recibir del amor a un siervo? Podíamos decir que iba a ganar el centurión romano, nada. Podía más bien ganar un desprestigio dentro de los centuriones romanos. Lo podían acusar más bien de estar teniendo ahí una persona que tal vez no le estaba generando nada. Pero este hombre decidió amarlo en contra de la sociedad de aquel momento. Todos los demás hacían lo diferente, pero este hombre decía, este no es una herramienta. Este siervo que está enfermo es un ser humano. Es un ser humano. Dice acá la palabra del Señor, seguimos leyendo acá la historia. En el versículo 6, el centurión envió a unos amigos, porque él ni siquiera podía hablar cerca de Jesús. Le dijo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Ese también es importante, hermanos. El centurión estaba hablando de una persona de autoridad con otra persona de autoridad. Él estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Le dijo, Cristo, yo también soy una persona con autoridad. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres una persona con autoridad. Estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Le dijo, yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y al otro venga y viene, y al otro hace esto, y el siervo lo hace. ¿Qué le estaba diciendo el centurión romano? Señor Jesús, usted y yo conocemos de autoridad. Y si yo, siendo un centurión romano, le digo a un hombre, ve y va, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más tú, Señor? Porque le dijo, Señor, tú eres Señor. Yo conozco esto de autoridad y yo sé que con solo una palabra tuya mi siervo será sanado. Solo basta una palabra tuya y mi siervo será sanado. Y hablando de Juan el Bautista, cuando Jesús venía, Juan el Bautista dijo en uno de los relatos, dijo, ni siquiera soy digno de desatarle los cordones de sus sandalias. Ni siquiera soy digno de desatar los cordones de sus calzados. Este que viene después que mí, ¿recuerdan esa historia de Juan el Bautista? Cuando Jesús iba a ser bautizado, Juan el Bautista dijo, ese es de quien yo les dije que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que viene después que mí, porque nació 6 meses después que yo, como Milena y yo, que somos 6 meses de diferencia. Jesús le dijo, ese que viene después de mí, mi primillo que nació 6 meses después, es antes que mí, porque era antes que yo. Ese
Ese que vino 6 meses aquí a la tierra después que mí es el Dios eterno. Y yo ni siquiera soy digno de tomar la posición de un esclavo, porque ni siquiera le puedo soltar los cordones de sus zapatos. ¿Reconocemos nosotros quién es Jesucristo? ¿Sabemos quién es Jesucristo para nosotros? ¿O simplemente es el 911 al que llamamos cuando necesitamos plata? Simplemente cuando alguien está grave oramos, hermanos. A mí me duele tanto, y el pastor es testigo de todas las peticiones que con mucho amor las llevamos al trono de la gracia cada miércoles. Cada vez que alguien manda una petición, yo lo tomo muy en serio. Pero cuando la persona es sanada, cuando el problema se resolvió, cuando me dieron el trabajo, chao, si te vi ni me acuerdo. Y no estoy hablando de mí porque yo no soy nadie. Estoy hablando que se olvidan del Señor. Se olvidan de darle la gloria y de ordenar sus vidas a ese Dios que en esta tierra es el creador de todo lo que existe. Él tiene autoridad sobre todo imperio, dominio y potestad. Ese es el Dios al que nosotros tenemos que reconocer. Ni siquiera los ancianos sabían quién era Jesús, porque sabían que había venido, que decía que era el Hijo de Dios, pero no lo adoraban como tal. Pero ese centurión romano lo llamó Señor y le dijo: yo no soy digno de que entres a mi casa. Y ese centurión romano, hermanos, esa es la fe que ese hombre hizo que Jesús se maravillara de esa fe. Ese hombre le dijo: solamente que abras tu boca y da la palabra, nada más, solo necesito una palabra y ese siervo va a ser sano. El asunto acá era, el centro acá no es si se sanó o no se sanó el siervo, hermanos. Era la fe que tenía este hombre, que era un gentil, que era del imperio romano, un hombre de autoridad, un hombre rudo, un hombre que era fuerte, que tenía autoridad sobre muchos soldados. Se pudo poner y se pudo humillar y se puso debajo de Jesús y le dijo: tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor y solo basta una palabra tuya, solo basta una palabra tuya. En Mateo 26:53, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, vinieron los soldados y Pedro le cortó la oreja al empleado del sacerdote. Jesús le dijo: ¿acaso piensas, Pedro, que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús pudo liberarse de la cruz. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él tenía muy claro el plan de Dios y Él vino a salvar. Jesús sabía claramente cuál era el propósito por el cual había venido, hermanos. Jesús no hizo abuso de autoridad. Él ahí mismo en la cruz se podía bajar. ¿Qué le gritaba a la gente? Bájate de ahí. ¿Qué le dijo el otro ladrón? Si eres hijo de Dios, bájate y vamos a creer en ti. El corazón de ese otro ladrón simplemente quería bajarse y seguir en el chingue que traía. Ese hombre no quería adorar a Jesús. Nosotros a veces queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera y queremos, no. Sin embargo, oremos, pidámosle a Dios. Dice la palabra: el que pide recibe y el que busca halla. Pero cuando terminemos la oración le decimos: Señor, esto es lo que yo creo, pero que se haga tu voluntad, no que se haga mi voluntad. Y acá Jesús nos da a entender que Él tiene autoridad sobre todo principado. Busca ahí en Filipenses 2 del 9 al 11. Que yo esperaría que lo tengan marcadito porque es un pasaje que bastante, eso es una exaltación a Jesucristo. Por lo menos las del grupo de nosotros deberían de tenerlo marcadito, ¿verdad, Marlincita? Eso es, Marlincita lo tiene marcado. Dice así Filipenses 2, y quiero leerlo todo. Voy a leer a partir del versículo 1. Dice, a partir del versículo 5. Filipenses 2:5 dice así su palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, esta manera de actuar y de pensar, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, o sea, Dios convertido en un hombre, eso es una humillación. Y estando en esa condición de hombre, se humilló más abajo a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hasta ahí llegó el plan de Dios. Ahora la obra de Dios, hasta ahí llegó
lo que tenía que hacer Jesucristo, llegar hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 es la obra del Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir eso? Que encima de él no hay nadie. Él se humilló abajo y debajo de él ya no había nadie, no había un escalón más que bajar. Pero dice la palabra que Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para que el Padre reciba la gloria. El centurión romano, hermanos, era una persona que por su rango podía ser el hombre más orgulloso, pero él se humilló porque él sabía ante quién estaba, delante de quién él estaba. Él estaba delante de Dios. No era un hombre de carne y hueso como cualquiera. Él pudo ver por revelación del Espíritu Santo, porque esto no se lo reveló carne ni sangre. El que el centurión romano hiciera esto y advirtiera a Jesús: ni siquiera entres a mi casa. Imagínense la casa del centurión romano, hermanos, que va a ser una casa allá en Monterán. Imagínense el lujo que podía manejar ese hombre. Y él dijo: ese hombre que viene ahí, el creador del cielo y la tierra, venir a mi casa, poner un pie aquí, no, sería rebajarlo. No soy digno de que él venga a mi casa. No soy digno de que él venga a mi casa. Y aquí le estaba diciendo: solamente allá, desde allá de donde estás, solamente manda la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sanado. Imagínense la fe de este hombre, amén. Imagínense la fe de este hombre. Gloria al Señor por su palabra. Dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso fue lo que hizo el centurión romano, y Dios fijó los ojos en ese hombre. Amén. ¿Qué logra maravillar a Jesús? Una fe extraordinaria, hermanos. No es lo que usted haga, porque el centurión de verdad que sí amaba a los judíos. Les construyó una sinagoga que era costosa y de su billetera. Pero eso no fue. A Dios esas cosas no lo conmueven a obrar. Eso no es. Yo sé que la Biblia dice que lo que nosotros hagamos vamos a recibir recompensa. Claro que sí. Pero esas cosas no admiran a Dios. A Dios admira lo que usted cree de Él, lo que usted sabe de Él, lo que usted conoce de Él. Eso es lo que admira a Dios. Dice la palabra de Dios en los profetas mayores que si usted quiere enorgullecerse, no se ponga orgulloso de su dinero, de su poder, de su fuerza, sino de conocerme que yo soy Dios. ¿Quiere llenarse de orgullo? Siéntase orgulloso de conocer quién es Él. Y Él se ha dado a conocer a través de su palabra. Y yo espero que este relato de la palabra del Señor arroje más luz a la vida de ustedes, hermanos, porque este pasaje yo lo he leído y lo he leído y lo he leído y cada vez entiendo más, hermanos, que muchas veces nuestro orgullo, hermanos, nos aleja del Señor. Al orgulloso, dice la palabra del Señor, que Dios mira de lejos. Al orgulloso Dios lo mira de lejos. Hebreos 11:6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin fe. Usted puede amar a la gente, puede hacer obras de caridad, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice acá, Dios habla hoy, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a aquellas personas que lo buscan. Aquellas personas que lo buscan. Hermanos, vemos acá este hombre que a veces la fe es un problema, decía alguien, un problema de apreciación. A veces decimos: Dios, tú eres de este tamañito, yo soy una persona que tengo un alto rango y yo necesito que tú hagas esto y esto y esto de mí. Eso es tener una mala apreciación de Dios. El centurión romano lo veía sentado en el trono. Tal vez no tenía toda la revelación, pero sí lo vio por encima del emperador romano para haber llamado a Jesús Señor. Entonces, ¿qué otros piensan de nosotros? ¿Que nos merecemos esto? ¿Que nos merecemos aquello?
Nosotros sabemos delante del Señor que no lo merecemos. No merecemos una salvación tan grande. Sin embargo, vivimos la salvación, vivimos la vida en Cristo, porque dice la palabra de Dios que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, para que nadie se gloríe. Y ya para cerrar, quiero leer un pasaje en el libro de Daniel. En el Antiguo Testamento vemos la fe de un gentil también. Porque a veces, hermanos, lastimosamente, hay personas que nos asombran con su fe. Y tal vez no sean personas muy reconocidas dentro de la iglesia o dentro del ámbito de la fama. Pero este centurión romano, dice la palabra del Señor, que Dios sanó a aquel hombre. Y pues muchos se dieron cuenta de todo esto. Sin embargo, lo que maravilló a Jesús, dijo Jesús: ni aún en Israel he visto tanta fe. Y allá en Daniel 4, voy a leer a partir del versículo 34, Daniel 4:34. Daniel es uno de los profetas mayores, está casi en los últimos libros de la palabra del Señor. Nabucodonosor fue un hombre que estaba en aquel momento en un imperio. Él era el rey de todos los pueblos de aquel momento. Tenía gran autoridad y Dios lo humilló hasta lo sumo. Y él hizo una exclamación tan linda que la quiero leer. Si gustan, se ponen de pie ya para orar mientras el grupo viene a ministrarnos esa canción. Dice Nabucodonosor, este hombre, hermanos, Nabucodonosor fue el que echó en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al final dijo: adoren al Dios de ellos. Vio a aquel hombre en el horno de fuego, sin embargo todavía no le había llegado la revelación. Dios tuvo que humillarlo hasta lo sumo. Y Nabucodonosor de su puño y letra escribió esto en Daniel 4:34. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. No miró a Dios por debajo del hombro, él sabía que Dios estaba en el cielo. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le dice a Dios: Dios, ¿qué haces? No hay quien le diga eso a Dios. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido por la mano de Dios en mi reino, y mayor riqueza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, los caminos de Dios son justos, y Él puede humillar a aquellas personas que andan con soberbia. ¿Qué quiere usted? ¿Que Dios se maraville de su incredulidad? ¿O quiere usted que Dios se maraville de su fe? De que usted sabe quién es Él, pero también quién es usted. Amén, hermanos. Es necesario que Él crezca, más de Cristo en nosotros y menos de nosotros. Amén, hermanos, esa es su voluntad. Cada día más de Él y menos de nosotros. Amén.